Buen día, estudiantes. Continuamos con las clases de Tecnología Electrónica 2. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es la unidad número 1, que lleva como nombre el transformador. Les saluda su docente Eliseo Mozogaray. Muy bien. La clase anterior comenzamos lo que es el tema número 1 de la unidad 1, que lleva como nombre parámetros eléctricos de la corriente alterna. En esta clase vamos a continuar con este tema. Para ello, es necesario recordar lo que es la teoría básica eléctrica o los fundamentos de la electricidad que ustedes tuvieron que haber visto en primer año. Empezaremos con una introducción a la electricidad. Todos los cuerpos del universo están formados por materia, ya sean estos sólidos, líquidos o gaseosos. Por ejemplo, una barra de acero está formado por lo que es materia, ¿verdad? Un trozo de madera posee materia. Un litro de agua y el aire que respiramos, todos estos cuerpos del universo están formados por materia, como lo acabo de mencionar. El átomo es la porción más pequeña en que se puede dividir la materia, conservando sus propiedades como elemento químico. A su vez, los átomos están formados por compuestos, mejor dicho, por ciertas partículas subatómicas, que se le conoce como electrones y protones. Como ustedes lo pueden ver en la imagen de acá, podemos observar acá lo que son los electrones y podemos observar acá lo que son los protones. La parte central del átomo, se denomina núcleo atómico. Es esta parte que ustedes pueden ver acá. Y las partículas que se encuentran en esta zona se les llama nucleones. Son estas que ustedes pueden ver acá. Observen. Estas de acá, estas entrecortadas. Esos son los nucleones, ¿verdad? La que pueden ver acá. Nucleones. Continuamos. Los nucleones fundamentales son el protón, que se conoce como es carga positiva, como lo podemos ver en la imagen. Y también tenemos lo que son el neutrón, lo que se conoce como la carga neutra, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, en esta parte de acá, la carga neutra y la carga positiva como el protón. La región que rodea el núcleo atómico se denomina nube electrónica o envoltura electrónica y contiene de manera exclusiva los electrones de carga negativa. Como podemos ver acá, aquí están lo que son los electrones, son los que poseen lo que es la carga negativa. Muy bien. Vamos a continuar hablando con lo que son las cargas eléctricas positivas y negativas. Los átomos usualmente presentan igual cantidad de protones y electrones. En este caso, decimos que se trata de un átomo eléctricamente neutro. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, un átomo puede ganar o perder uno o más electrones. Cuando un átomo gana uno o más electrones, el exceso de electrones queda cargado negativamente. Y cuando un átomo pierde uno o más electrones, o sea, el exceso de protones, queda cargado de forma positiva. En conclusión, existe dos tipos de carga eléctrica, lo que son las cargas eléctricas positivas, como lo podemos ver acá representado con el signo más, y lo que son las cargas eléctricas negativas, como lo podemos ver acá, el signo menos. Las cargas eléctricas del mismo signo, o sea, positivas, se repelen y las cargas eléctricas de signo contrario se atraen, ¿verdad? Como podemos ver acá en la flecha, ¿verdad? Estas se están atrayendo. ¿Por qué? Porque poseen signo contrario, es decir, signo positivo y signo negativo. En cambio, las cargas que poseen iguales signos, como por ejemplo más y más, estas cargas eléctricas se repelan. Bien, continuamos hablando acerca de lo que es la corriente alterna. La corriente eléctrica consiste en el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor.
En el caso de los conductores metálicos, por ejemplo un alambre de cobre, un dúplex, una extensión como normalmente decimos, la corriente eléctrica está constituida por un flujo de electrones. Como podemos ver acá en esta imagen, la corriente alterna cambia de sentido, en el sentido varias veces por segundo. Ahora, como podemos ver acá, el flujo de electrones, podemos ver acá, este sería el conductor que pasa a través de un bombillo o un foco, como normalmente decimos, pasa a través de un toma corriente y regresa a lo que es al generador de la corriente alterna, ¿verdad? Entonces ahí puede ver usted cómo la corriente es un flujo de cargas eléctricas a través de un conductor, ¿verdad? Ahí puede ver usted la imagen. Le puse también lo que es acá este conductor y movimiento de electrones para que usted pueda comprender mejor el tema. Bien, continuamos, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. Recordando un poco contenidos de primer año, ya que para poder introducirme en lo que es a los contenidos de tecnología electrónica de segundo año es necesario recordar lo que vieron el año anterior. Bien, la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia. Tensión conocido comúnmente por el voltaje, ¿verdad? La corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Como podemos ver acá, la corriente se distingue por lo que es una letra I, ¿verdad? Aquí dice corriente, ¿verdad? Resistencia por una letra R y la E por voltaje, aunque normalmente nosotros utilizamos lo que es la V, ¿verdad? Dice que la ley de Ohm, recordando un poco, recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm. Y ahí aparece la fecha, ¿verdad? Y aborda las cantidades clave en el funcionamiento de circuitos. Bien, por ejemplo, en este cuadro acá podemos ver lo que es la cantidad, la tensión, ¿verdad? En la ley de Ohm, el voltaje o la tensión se abrevia por lo que es la letra E y su abreviatura normalmente conocida, ¿verdad? Usted puede ver en los tester o medidores de voltaje, usted puede ver que está la escala de la V, que nos sirve para medir voltaje. ¿Cuál es su función en los circuitos eléctricos? La función de lo que es la tensión en los circuitos eléctricos tiene que ver con la presión que desencadena el flujo de electrones, como lo acabamos de ver en la imagen anterior, ¿verdad? Como los electrones corrían a través de un cable eléctrico. Bien, vamos otra vez con lo que es la corriente. La corriente, su símbolo es una letra I, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Y se mide a través de amperios. El rol en los circuitos tiene que ver con el caudal de electrones, con la caída de corriente, ¿verdad? Más que todo. Bien, y por último tenemos la resistencia, como ya lo mencionaba acá, ¿verdad? La cual se abrevia a través de la letra griega omega y se lee a través de ohmios. Y su rol en los circuitos tiene que ver más que todo con la resistencia, ¿verdad? O el exhibidor de flujo. Continuamos con la ley de Ohm. ¿Por qué es entonces importante la ley de Ohm? La resistencia no puede medirse en un circuito funcionando. Por lo tanto, para poder calcularla, es necesario la ley de Ohm. En lugar de que nosotros desconectemos el circuito para poder medir la resistencia, nosotros como técnicos podemos determinar la resistencia mediante la variación, sobre la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente en un circuito eléctrico? La siguiente pregunta que nos haríamos entonces, ¿cómo se calcula el voltaje en un circuito eléctrico? Y la siguiente pregunta que nos haríamos entonces es, ¿cómo calculamos la resistencia en un circuito eléctrico? ¿Cómo se calcula la corriente en un circuito eléctrico? Para ello, nosotros vamos a hacer uso de lo que es este pequeño triángulo, donde si yo quiero calcular el valor, por ejemplo, de voltaje, entonces lo único que tengo que hacer es
tachar esta parte de acá y voy a poner que igual va a ser igual a resistencia por corriente. De igual manera, si yo quisiera calcular lo que es resistencia, lo que voy a hacer es tachar esta parte de acá y voy a poner lo que es, vamos a borrar acá, si voy a calcular resistencia, voy a dividir lo que es voltaje entre corriente. Y voy a tener lo que es el valor de resistencia. Ejemplo para calcular la corriente en un circuito. Ustedes, como ya saben, circuito lo abreviamos escribiendo CKT, ¿verdad? En el caso de este circuito, como ustedes lo pueden ver, se conoce el voltaje. ¿Cuál es el voltaje de este circuito? Lo podemos ver acá, son 12 voltios. La letra E, igual, vean, es para medir la intensidad o el voltaje, igual a 12 voltios. Pero dice que también se conoce la resistencia. La resistencia es igual a 6 ohmios. Entonces, ¿cuál será la corriente de este circuito eléctrico? Ya que conocemos lo que es intensidad o voltaje y conocemos lo que es la resistencia, pero no conocemos lo que es la corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a apoyar en este pequeño triángulo que, para que ustedes no lo olviden, yo les puedo dar una estrategia. A mí me ha servido mucho. Para que no se nos olvide este triángulo, podemos ponerle un nombre que diga Viva la Reina Isabel. Si ustedes ven, la parte de arriba nos queda la V, Viva la Reina Isabel. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder calcular lo que es la corriente de este circuito? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como le mencioné en el ejemplo anterior, vamos a tachar esta parte de acá y corriente representada por la letra I, vamos a escribir acá, va a ser igual a voltaje sobre o entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Y esto nos va a dar lo que es la corriente de este circuito que queremos conocer. Entonces, ¿a qué va a ser igual el voltaje? Dice que el voltaje es 12 voltios. Dice que vamos a dividirlos entre la resistencia. Entonces, ¿cuánto es de resistencia? Sería 6 ohmios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El voltaje entre 6, ¿verdad? Que serían los 6 ohmios. ¿Cuánto sería entonces? 12 entre 6 o 6 entre 12 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? La corriente de este circuito que nosotros queremos calcular va a ser igual a 2 amperios, ¿verdad? Que es la medida de corriente. Aquí sería 2 amperios. Ahí se vamos a tratar de escribir. 2 amperios sería lo que es la corriente de este circuito, tomando en cuenta la ley de Ohm. Continuamos. Vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula lo que es el voltaje en un circuito eléctrico? En este caso, como podemos ver, en este circuito eléctrico se conoce la resistencia. ¿Cuál sería la resistencia? Sería 8 ohmios. Sería 8 ohmios. Y también se conoce la corriente. ¿Cuál sería la corriente? 5 amperios. Pero no conocemos el voltaje o la intensidad, como podemos ver acá, no se sabe. Entonces, nuevamente, nos vamos a apoyar en este triángulo. Lo que queremos conocer es el voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tachar esta parte de acá porque es voltaje lo que nosotros queremos conocer. Y vamos a multiplicar la resistencia por la corriente. Y esto nos va a dar igual el voltaje que queremos conocer. Entonces,
¿cuánto es la resistencia? La resistencia es de 8 ohmios. 8 ohmios. ¿Cuánto es la corriente? 5 amperios. Entonces sería 8 por 5. ¿A qué es igual a 8 por 5? Igual a 40. ¿40 qué? 40 voltios, porque es lo que nosotros queremos conocer. Entonces, en el caso de este circuito, como podemos ver acá, el voltaje que no conocíamos, ahora sí utilizando la ley de Ohm, sería 40 voltios. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando la resistencia por la corriente, que sería 8 ohmios por 5 amperios, y nos va a dar igual a 40 voltios. Continuamos con la ley de Ohm. Vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la resistencia en un circuito eléctrico? Por ejemplo, tenemos acá que se conoce la corriente. ¿Cuál sería la corriente? 6 amperios. Y el voltaje también se conoce. ¿Cuál sería el voltaje? 24 voltios. Entonces, serían 24 voltios. Ahora, pero ¿qué es lo que queremos calcular nosotros? Nosotros queremos calcular lo que es la resistencia. Entonces, para ello, vamos a hacer uso siempre de lo que es la ley de Ohm para poder calcular lo que es la resistencia. Bien, acá tenemos otra vez el pequeño triángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Siempre, ¿verdad? Recordándoles para que no se les olvide este triángulo, viva la reina Isabel, ¿verdad? Es una técnica para que ustedes no se les olvide. En mi caso, a mí no se me olvida porque utilizo esa técnica. Entonces, queremos conocer resistencia. Vamos a tachar acá y vamos a poner voltaje entre corriente. Voltaje entre corriente. Entonces, ¿cuál sería? Aquí sería resistencia. Va a ser igual a voltaje entre corriente. Entonces, ¿cuántos voltios tiene este circuito? Tiene 24 voltios. Estos los vamos a dividir entre la corriente. ¿Cuál sería la corriente? 6 amperios. Entonces, vamos a poner acá 24 entre 6. ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? Si yo divido 24 entre 6, esto va a ser igual a 4. ¿Pero 4 qué? ¿Qué es lo que queremos calcular? La resistencia. Entonces, a 4, este 4, ¿qué significa? La resistencia va a ser igual a 4 ohmios. Ahí más o menos me salió la letra omega porque estoy utilizando lo que es el API virtual del programa. Entonces, como pueden ver acá, ya conocemos lo que es la resistencia, tomando en cuenta la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces sería resistencia igual a voltaje sobre corriente. Y como lo decíamos, es muy importante la ley de Ohm, ya que en un circuito no se puede sacar la resistencia si está funcionando, ¿verdad? Entonces para ello nosotros vamos a calcular, una vez conozcamos lo que es la corriente y el voltaje, utilizando la ley de Ohm. Bien, para tener una mayor claridad de lo que es el contenido, vamos a trabajar en el cuaderno. Lo primero que tienen que hacer es copiar en tu cuaderno todo este contenido, ¿verdad? Lo que incluye las imágenes y los ejemplos que acabo de explicar. También decirles que este documento yo lo voy a compartir en la plataforma de Claro y ustedes pues van a poder accesar a él, ¿verdad? De manera de PDF. En este caso el video es únicamente para explicar la clase. Entonces, como repito, este documento va a estar disponible en la plataforma de Claro.
Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes también en su cuaderno? Van a realizar lo que son los siguientes ejercicios relacionados con la ley de Ohm. Por ejemplo, en el caso 1, van a calcular lo que es la corriente, ¿verdad? Como pueden ver en este circuito, tenemos lo que es voltaje y tenemos resistencia, pero no se conoce la corriente. Entonces ustedes, utilizando la ley de Ohm, van a calcular cuál sería la corriente. En el siguiente ejercicio tenemos voltaje y tenemos corriente, pero no tenemos resistencia. Entonces van a calcular la resistencia utilizando la ley de Ohm. Igual en el último ejercicio vamos a, como vemos acá, tenemos corriente que es 4 amperios y tenemos resistencia equivalente a 10 ohmios. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que es el voltaje. Entonces, estos ejercicios los van a trabajar en el cuaderno y luego pues me van a enviar lo que es en el cuaderno las imágenes, copiado todos los contenidos, incluyendo los ejemplos, más estos ejercicios. Pasen feliz día.